Pues hoy vamos a retomar, digamos, un tema recurrente, ya sea durante la guerra, más que todo. El tema de la organización popular es un tema central en la autocomprensión del pueblo salvadoreño y de muchos pueblos, ¿verdad? Ya lo saben ustedes. Extrañamente, no extrañamente, sino constatamos, sin extrañamente, entonces, hay una crisis, pienso yo. Realmente hay una crisis en el proceso de organización popular, entendiendo por tal, pues, los procesos de concientización que supone este proceso de organización, de tal suerte que yo voy a hacer un planteamiento, algunos pasajes, en los cuales pretendo presentarles cómo entiende Monseñor Romero, cómo lo entendía él. No voy a agotar el tema porque es un planteamiento general, pero como escuché que la segunda sesión es sobre la tercera carta pastoral y para hablar de organización popular, refiriéndonos a Romero, es indispensable tener leída esa carta. Por supuesto que la carta está contextualizada en el tiempo de la guerra y en este momento el sector más vulnerado y que ellos están defendiendo es la organización campesina. Sin embargo, lo que nosotros vemos ahora es la organización urbana también está en crisis. Crisis fragmentaria, le llamaría yo. No es que no haya organización, sino que está bien fragmentada. Y como tal, no logra hacer un frente, si quieren ustedes llamarle así, o un bloque cerrado. Históricamente ya se ha dado eso y habían menos elementos críticos, es decir, o tecnológicos tal vez menos, muchísimos menos. Para poder organizarse hace 40 años era mucho más difícil porque aquí bastaría un tweet, bastaría un mensaje para que todos estuviéramos ya comunicados. En ese caso no, había que mandar personas, subirse a un bus, a un taxi, etcétera. A eso sí me lo digo yo extrañamente. Entonces, extrañamente, con mayor tecnología, menos organización, da pie a todo un análisis. Pues yo quiero hacerles ese planteamiento inicial. Lo primero que quiero plantear es que en Romero hay una coherencia. Romero es coherente en el sentido de que desde que él es sacerdote joven, ya ve la necesidad de la organización. Y por supuesto, cuando él es arzobispo, la apoya. Es esa carta que firmaron con Rivera y Damas, que es uno de los mejores documentos que se conoce de Romero. Tiene un cúmulo teórico, crítico muy bueno y teológico. Luego, sí voy a hablar efectivamente de algunos pasajes de esa carta, pero no la explico yo la carta, porque eso no fue lo que me pidieron. Pero yo necesitaba ir a esa carta porque de otro modo me quedaría fuera de la fuente primaria. En tercer lugar, yo hablo de un asunto que vengo trabajando, que no he logrado plasmarlo en un artículo y menos en un libro, pero sí me gustaría mucho, que es el patriotismo de Romero. Es un patriotismo que yo le llamo revolucionario, ya voy a explicar a qué me refiero. Y finalmente, yo creo que esta reflexión es abierta. Todas las reflexiones en el sentido, digamos, del debate son abiertas. Por tanto, yo les propongo al grupo de ustedes que este sí sería un buen momento para que se retome uno de los últimos documentos del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti, que significa todos los hermanos, y es su propuesta de construcción ciudadana en el mundo que estamos viviendo actualmente. Es un documento bastante amplio, pero leyéndolo en un modo pues ya didáctico podría resultar pues muy interesante para nosotros. Por tanto, son los 4 pasajes que voy a desarrollar. Voy con el primero. Y no hay café todavía. Esa cuestión me tiene a mí preocupado. Que no haya café en un colectivo como este me parece grave, ¿va? Bueno, vamos a ver entonces. Romero rechaza el gregarismo. Yo le he puesto así porque como es una conferencia que estoy preparando ahorita, que le he preparado ahorita, pues, ¿verdad? No he sido riguroso con les planteo la idea. O sea, yo puedo demostrar en las fuentes primarias, en este caso fuentes
que tienen que ver con Monseñor Romero cuando él era sacerdote, todavía no era arzobispo. Ahí van a ver la fuente. Por tanto, yo no estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que Romero se convirtió así, un exabrupto, como que si él pues si era un conservador a ultranza. No, yo pienso que no. Una persona como Romero no es un conservador a ultranza. Llevaba un germen, él, que no había potenciado, eso sí es cierto. Pero claro, ante el asesinato de los primeros sacerdotes bueno, y de su amigo Rutilio, por supuesto que ese germen fue potenciado y surge así en Romero el carisma profético en estado puro, en un estado pues originario, vamos a decir, pues potente. Entonces, el primer pasaje que yo quiero compartir con ustedes es el Romero rechaza el gregarismo y la falta de criterio que actualmente podemos constatar nosotros. No obstante, tenés más dispositivos digitales para informarte mejor y sin embargo renuncia a la persona, así extrañamente, dice, no, yo renuncio, dice, no quiero informarme, quiero ser parte del rebaño. Y la palabra rebaño la usa Romero. Fíjate, esto es Romero, mirá la fecha, es el 62, ni siquiera se había dado, estaba por iniciar el Concilio Vaticano II, no, la modernidad ilustrada en la teología y en la práctica pastoral católica estaba iniciando, ya estaba iniciando, pero el Concilio Vaticano II va de 1962 a 1965. Por tanto, algo emblemático es así la fecha, ¿va? Que es 24 de marzo de 1962. O sea, el día que lo mataron, pero hace mucho tiempo atrás. El salvadoreño es por naturaleza un ciudadano que se lleva a donde se quiere. Basta empujarlo. El padre Romero ni siquiera soñaba, creo yo, con ser mártir, así como lo conocemos. No sé si a esta distancia, Nelson, está bien ahí. Ajá. Me lo puedo poner aquí, ¿verdad? Solo que me da un acceso de todo, pues a ver qué onda, si no lo pongo aquí así. Oye, yo no sé si se está escuchando. ¿Algo caliente este vaina o tiene radiación? ¿Ya? Nelson, aquí te indican, no sé qué cosa, Adonai. Allá lo está viendo. Bien, vean ustedes esto. Dice que el salvadoreño, dice el padre Romero, es por naturaleza un salvadoreño de un pueblos de esta clase solo necesitan, aquí la redacción está un poco extraña, pueblos de esta clase solo necesitan, ¿cómo no? Está correcto, solo necesitan un capataz y ya se subyugan. O sea, esta fuente casi nadie la cita, pero como anda el Chaparrastique, y es cuando él era sacerdote, porque la gente empieza a considerar a Romero desde que es arzobispo. Eso ya eso es un indicador de que hay un presupuesto, un prejuicio en las personas, incluso en los seguidores de Romero. Vos actuás presumiendo de que su mayor obra y su mejor lectura es desde que es arzobispo. No. Un investigador no piensa así. Un investigador va y empieza desde el origen y va repasando, y ahí nos encontramos esta. Mira, pueblos de esta clase, esas tres líneas últimas son proféticas. Si vos sentís un Romero joven, este es el primer Romero, eso sí, porque un Romero que habla así tiene que ser joven. O sea, no cuida las palabras, va con los tacos por delante. ¿Verdad? No obstante, el café está delicioso. Bien, la idea que yo fíjate el título del artículo, mira, la dejadez cívica salvadoreña, es fascinante. No dice la dejadez popular, sino que utiliza una palabra técnica, porque lo cívico en la concepción de la teología de la ciudad es el ciudadano, no el pueblo, que es una bandera de lucha que yo traigo en donde vaya, ¿verdad? Estamos en eso. No, el pueblo, la categoría pueblo es polisémica, ¿va? Tiene muchos significados, pero
El populista lo sabe y por eso se llama así, populista. Su raíz es popular, es decir, pero si vos al populista le hablas de citadinos, de ciudadanos, ahí lo fregás porque a él no le gusta eso, porque los ciudadanos son los que sostienen la república con sus impuestos, no los simpatizantes del populista. El populista va diciéndole que él con sus seguidores sostiene la república. No, cada vez que compramos un churro, cada vez que compramos café, estamos sosteniendo la república. Y eso lo hace el ciudadano. Ahora, podría discutirse, con Manuel pueden discutir, entonces de entrada estoy defendiendo la tesis de que Monseñor Romero, desde que era sacerdote, era un hombre que tenía claridad de la necesidad de la organización popular. Eso no le surge a él con la guerra. Y si eso fuera así, aquí todavía se refuerza. Fíjate. Buenos días, adelante. No se puede pensar, dice, que manden menos y que impongan su voluntad con la anuencia omnímoda por todos los modos posibles, quiere decir a eso, a la manada de ovejas. Fíjate cómo dice. Habla así porque está joven. Más que estar ahí callado sin decir nada, en un modo pues doméstico. Pues, la anuencia omnímoda de esa manada de ovejas. Es necesario, esto se lo agregamos nosotros porque no lo tiene el texto original, para poder entender la frase. Es necesario que el salvadoreño sacuda su marasmo y su apatía. Al miedo, el miedo lo apabulla, pues teme las represalias de los pocos que manejan los 2 millones. Hay que contextualizarlo, ya sé cuando usted le está hablando, éramos 2 millones aproximadamente. Ahora andamos por ¿cuántos? Por casi 7 ya. Requiere cita, pie de página explicando eso. ¿Qué me interesa a mí aquí? La palabra miedo, fíjate. Que él, en 1964, ya pasaron 2 años más del primer artículo, él sostiene que es el miedo el que no le permite al ciudadano gregario berrear, ¿verdad? Pero esto es normal. Yo siento que en cierto modo el sentido común nos dice que si una persona tiene un cargo en una institución, sobre todo por varios amigos en la parte académica y científica, y un amigo mío que es historiador me lleva su libro precioso sobre la independencia y la modernidad, y le digo yo, venía a la universidad, allá en la Don Bosco, y presentemos tu libro, dije yo. Y me dice, pero es que tengo que pedir permiso, me dijo. Hasta que trabajo con el gobierno para presentar un libro de historia. Sí, me pedí permiso. Igual, hay muchas personas en instituciones privadas que no se manifiestan, aunque no estén de acuerdo con un status quo, pero no se manifiestan porque pueden perder su trabajo, tienen hijos, etcétera, que alimentar. Entonces uno como que entiende que hay un humo, digamos, un sustrato en la realidad salvadoreña que encaja con estos planteamientos. El salvadoreño medio espera masoquistamente hasta que está bien, vamos a decir, subyugado para reaccionar. Claro, no hablo de ustedes porque ustedes son una instancia crítica o analítica. Bien, el miedo lo apabulla. Que deje el salvadoreño de ser manada o hato, recua, podría decirse aquí también, para que entre el rol de para que entre en el rol de los hombres libres, mediante el uso de sus derechos que nadie ni nada le puede restringir. Una de las claves, Romero, para entender la idea que él tiene de organización es jurídica. Yo no he leído ningún artículo en esa línea. Yo no soy jurista, pero cuando yo leo las fuentes de Romero, noto que él siempre hace referencia al derecho y a la justicia. Y él tuvo problemas con eso, y prácticamente fue la causa de su muerte, si ustedes se fijan. Si un superior le ordena a un soldado, dijo en esa homilía
anterior a su asesinato, que mate a un hermano suyo, ese soldado no está obligado a obedecer la ley. Yo encontré una fuente cuando él era sacerdote que dice exactamente lo mismo. Tengo un artículo sobre otro tema, pero ahí yo reporto esa frase. Entonces, Romero insiste en que una de las causas de la falencia de la organización social es el estado gregario de los cristianos. Él está hablando a los cristianos, a los católicos. No le está hablando a toda la sociedad. Aunque su frase allá habla de los salvadoreños, porque vamos a ver el artículo, es la dejadez cívica salvadoreña. O sea, está hablando sí a los cristianos, pero puede tocar a toda la sociedad. El primer pasaje entonces es ese, o sea, este es el primer pasaje por los que entraron ya más tarde. Romero rechaza el gregarismo y la falta de criterio. Quiero cerrar este primer punto diciendo que ciertamente aquí tenemos una de las causas del estado actual salvadoreño, que el estado actual salvadoreño es un proceso acumulativo al que hemos llegado. O sea, estamos aquí porque no somos suficientemente modernos en el análisis nosotros. Y si hay un grupo de personas que logran hacer ese análisis, no logran ser tendencia todavía. De tal suerte que nosotros somos capaces en El Salvador de posicionar figuras como militares, cronistas deportivos, bachilleres en la presidencia, y han ido con un apoyo popular grande. O sea, el pueblo en ese sentido ha votado correctamente. Ya cuando hay un reflujo, cuando el que está en el poder viene a intentar cumplir lo que ha prometido, por enésima vez se queda corto. Entonces genera un estado depresivo en la población y un estado de dependencia que es crónico en El Salvador. Pueden pasar 30, 40, 50 años y no hay una reacción. Romero, y yo estoy totalmente de acuerdo con él y coincido con él, cuando habla de sacudirse, por ahí dice, no, creo que no es esta, la otra. Sacuda, aquí está el verbo. Ustedes saben que sacudirse es el mismo verbo que utilizan para la intifada. Intifada quiere decir sacudirse, allá por el otro lado del mundo. Y los indignados. Son tres movimientos que coinciden en el mismo verbo, sacudirse. Bien, yo creo que con eso, después pues, si hay preguntas las anotan y después retorno. El segundo pasaje, esta es una propuesta que yo estoy trabajando ya de varios años y espero algún día, pues, ¿verdad? Poder concluirlo. Ahora le he puesto un adjetivo, el patriotismo revolucionario, pero entre comillas, ya voy a explicar por qué, de Monseñor Romero. Es decir, aquí la tesis que está de fondo y cómo fue que me surgió a mí esta idea es porque los que asesinan a Monseñor Romero se dicen patriotas. Y casi los únicos patriotas del Salvador. Patria sí, comunismo no. Y las señoras católicas que organizaron unas marchas, los mayores se han de recordar de eso, está en los diarios, está registrado, llevan una pancarta. Llevan una pancarta. Mira, Julio, ahí en mi mochila, al fondo hay unos marcadores. Al fondo, abrila. Ahí, esa es. Abre. O aquí hay, dicen. Ah, aquí están. Va, está bien, sí, sí. Vaya, entonces las señoras llevaban una pancarta. Están las fotos, tengo las fotos en las que decía Cristo sí. Cristo sí. ¿Qué era? Comunismo no. Comunismo no. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, en la transliteración del eslogan, dicen, cambiémosle entonces, patria, así surgió el eslogan, patria sí, comunismo no. Entonces la jugada está aquí, en mezclar voluntad política con la religiosa. Ese es uno de los engaños principales al que hemos ido. Nuestra función es desmitificar la religión del político que la manipula. Por tanto, de una teología política en el sentido más estricto de la palabra. No en el sentido de una afiliación partidaria, que eso lo hacen los ciudadanos, no, de un análisis que intente clarificar la terminología, porque en la medida que hay confusión, en esa medida el dominador logra su objetivo. Y así surge, ¿verdad?
Entonces, quitemos Cristo y metamos patria. Y funciona. Y ponerle la bandera una cruz. Estamos hechos. Y ya el pescadito ya lo había hecho. Había puesto el símbolo de los cristianos en el PDC. Estos son aprendices. Y después vienen las manitas. ¿Verdad? Que han sido perniciosas en este país. Para robar. Entonces, aquí tenemos nosotros que si patria y Cristo están relacionados, científicamente y popularmente y como sea, para poder encontrar una de las explicaciones al fenómeno, ¿verdad? Por eso, ustedes pueden notar que actualmente también quien está en el poder usa las mismas categorías, pone a Dios, ¿verdad? Escoge el tipo de religión que le conviene, el tipo de pastor que le conviene, pero nunca va a poner un pastor que le diga, no, hombre, eso es falso, lo que nos estás diciendo. Ahí tienen las primeras aproximaciones al tema. Fíjate cómo lo entiende Romero. O sea, yo cuando leí esto, era un hombre más secular, digamos, aunque nosotros, vaya, Juan Carlos, hemos sido acólitos, aquí me acompaña. Siempre en esta línea. Mira, lo que dice Romero, tener patria libre, dice, es un don inapreciable de Dios. O sea, Romero relaciona patria con Dios. Y después lo vuelve a relacionar con el Hijo. Jesucristo mismo, flor de la humanidad y modelo de hombre, es el modelo de patriotismo. Se podría armar toda una antropología patriótica en Romero. En Romero no se puede separar el creyente del ciudadano. Hay que darle más fuerza a eso. Porque hay una tendencia, primero, a separarlo. Es eso que dicen, no politicen a Monseñor Romero. No me vengas con la historia. Vos me querés meter un gusano ahí pernicioso. En el análisis. No, Romero relaciona. Estamos hablando del 50, mirad. No han sido publicadas, o sea, pueden encontrar, están en la web, los artículos del Chaparrastique. Pero no existe una obra crítica. Sí, y ha venido ahí por el 44 de Roma, estuvo preso en Cuba y luego pasó para acá. Lo mandaron de párroco a un pueblito, Anamorós creo que se llama. Y luego sí empezó. Es que mira, eso es otro tema. Si le pedís a Manuel Acosta, porque la tesis de Manuel Acosta es de los márgenes al centro, de Pax Romana, culto al emperador y Pax Romana, que es teología política, sociopolítica. Entonces Romero va de Ciudad Barrios a San Miguel, ¿verdad? De San Miguel él va ¿a dónde? No, a San Salvador. De San Salvador él entra otra vez en los márgenes y va a Santiago de María. Pero en esto aquí, de San Miguel a San Salvador, ¿él a dónde ha ido? Lo voy a poner así, a Roma. Él ha ido a Roma. O sea, ha ido de los márgenes al centro de poder y ha vuelto. En Anamorós ha vuelto a los márgenes. O sea, él va a Roma, al centro de poder, de hegemónico eclesiástico y retorna. O sea, él ha hecho las dos pendulaciones. Tiene todo el cuadro completo. O sea, no le pueden decir nada de Roma porque él ha estado allá. Y no le pueden decir nada de Anamorós, un pueblino. ¿Sí conocen ustedes a Anamorós? Está bien metido. ¿Me entendés? Entonces él tiene todas las correlaciones. ¿Por qué digo esto? Vaya, en el sentido de que este es otro tema. Manuel Acosta les explicaría el origen del movimiento cristiano que va del movimiento rural a la ciudad y de la ciudad a lo rural. Así surgió el movimiento cristiano.
Y Romero está siendo fiel. Entonces, el concepto patria, ¿verdad? Pero bueno, mira aquí, no es solo patria, es patria libre. Es un don de Dios. Él lo interpreta como un don de Dios. Por tanto, Romero probablemente, porque está sujeto a prueba, en la opinión pública se puede sostener, pero hay que demostrarlo, sea el ciudadano más radical, uno de los ciudadanos más radicales que hemos tenido nosotros aquí en El Salvador. Ahora bien, una cita larga, ¿verdad? Una cita larga. No sé si alguien me puede leer ahí, por favor. O los lentes no le dan. Sí, pero igual, Ajá. ¿Por qué patriotismo? ¿Por qué? Porque patriotismo ni es solo la emoción del 15 de septiembre. Patriotismo es estudiar para que la ciencia nacional se eleve. Ok, entonces para él va describiendo el patriotismo. Ya no es un romántico, ¿me entendés? En este momento él ya lo va precisando. Entonces, patriota es la persona que le gusta estudiar, ¿me entendés? Allá está. Es la cópula, pues, estudiar. Porque como él inicialmente ha hablado del rebaño, ha hablado de ovejas, de acto, y yo decía recua también, ¿verdad? ¿Cómo salir de la recua? No tienes que ser una oveja negra, no hay otro modo. Ir en contracorriente. Por eso es que Silvio tiene una canción acerca de la oveja negra, Silvio Rodríguez. Entonces, hay que aprender a ser oveja negra, porque la oveja blanca no tiene mayor interés, esa es la que va caminando en el rebaño. Entonces, alguno del rebaño debe reaccionar al revés, a contrapelo, diría Walter Benjamin. Ya terminó el libro, no. Ya. Patriotismo es estudiar. Claro, hay personas que se molestan en el país cuando yo digo que si vas a construir inevitablemente una cárcel, construirla. O sea, ese no es mi problema. O sea, sí es mi problema, pero no en mi concepción. No, pero mi problema es, voy a hacer una cárcel y me hacer una universidad, porque si no, me vas acentuando solo un aspecto de la realidad y el otro lo vas disminuyendo. Sigamos ahí, patriotismo. Patriotismo es contribuir con su conducta a que la juventud de la patria sea una juventud de carácter. Vale, juventud de carácter. Es que Romero tiene talante, pues. Un señor chiquito, vos has ido ahí al hospitalito, la camita es chiquita, no es matrimonial, vamos a decir. Ahí no caben dos, mucho menos, ¿verdad? Un menage à trois, ahí no se puede hacer. Un juego de 3 no se puede. Te caes. Entonces, es un poco por el tema de estar en la... Pero me gusta que él toca juventud, pero de carácter, dice. O sea, no cualquier joven. No un joven jorobado de todo lo que tenemos ahora, pues. Sino un joven erguido que va con el carácter de frente. Más patriotismo. Patriotismo es hacer con mi comportamiento que los ciudadanos de otras patrias aprecien la nación porque tienen hombres de palabra, de moral pura, de fe libre. Él es patriota también en el sentido lato y es nacionalista en el sentido lato, pero este es un nacionalismo más provocador. Ciertamente cuando yo, eso les estaba diciendo antes, leía estas cosas, yo no pues estaba estudiando, ¿verdad? A mí Romero me resultaba empalagoso. ¿Cómo puede decir eso? Pero ya cuando lo matan los patriotas y nacionalistas, digo, no, aquí hay un principio dialéctico. O sea, aquí tengo un tipo de patriota y otro tipo de patriota. Uno es mártir y el otro es un gran asesino, corrupto. Entonces, esto es falso. Yo debo desmontar esa tesis, ¿verdad? Y este patriotismo solo lo forja un gran amor a la patria inmortal. Ajá, sí, discúlpeme. Sí. Te voy a contar algo. Yo di una conferencia y estaba el embajador de Cuba. Yo no me había fijado que él estaba ahí. Y es mejor no fijarse porque así uno habla libremente, ¿verdad? O si no, está como sugestionado, ¿va?
Ya te puedes imaginar, entra un sujeto ahí que ya, ¿qué onda es aquí? Se para al final de la conferencia. Creo que fuimos a cenar estaba ahí Armando Briñis también, y me dice, hay cosas en lo que acaba de decir, y eran estas ideas, que las podemos encontrar en José Martí. Solo que yo le dije, yo nunca he encontrado que Romero haga una cita de José Martí. Desde ese día, el embajador me dice, ¿por qué no hace un trabajo comparativo? A ver si logra encontrar. No lo he hecho. Pero sí está. Sí, por el concepto de patria, podría tener mucho. Y patria inmortal, más adelante en estos artículos se habla del alma nacional. Fíjate que esa es una frase ya hecha que por Alemania tiene mucha fuerza, el alma nacional. Él dice que el alma nacional, fíjate lo que dice Romero, el alma nacional, dice, está comprimida en la frase primero Dios, dice él. Así dice, hay un libro de Moroso de la Roca, que es la mejor biografía que existe, no por la cuestión ideológica, sino por la fuente que tiene, porque a él tuvo privilegio de acceder a todas las fuentes de todo el país. O sea, le abrieron todo, porque él es el cronista, Moroso de la Roca es el cronista del proceso de beatificación. Por tanto, había que abrirle todo. En cambio, si va uno así, simple mortal, no te dejan entrar. No te dejan entrar. Entonces, ¿qué fecha tenemos aquí? El 46, mira, está recién venido de Roma. Está recién, un cura joven, esbelto. Vaya. Sí me gusta eso, hombre. Ojalá hiciéramos un articulito, un pasaje sobre una conferencia sobre Martí. Ajá, inventémonos algo, hombre. Estamos en el segundo pasaje, ¿verdad? 62. Vuelvo al 62. Esto es fascinante. Te lo leen y no tiene necesidad que yo lo explique. ¿Cuál patria? Dice él. O sea, ¿de qué patria estamos hablando? Dice. La que se sirve en nuestros gobiernos no para mejorarla, sino para enriquecerse. La de esa historia cochina de liberalismo y masonería. El Romero tenía un problema con los masones. Probablemente ahora los masones lo aprecien a él, en este momento. Porque como nosotros que defendemos a Romero estamos obligados a ser un poco más liberales en el lenguaje, a ellos les favorece. Pero en ese momento no, es una onda bien dialéctica que tienen entre ellos. Yo creo que, sostengo, no lo tengo probado, pero podría hipotizar que una parte de los masones, los más radicales, digamos, afiliados a la derecha oligárquica más radical, pueden estar detrás de ese asesinato de Romero. Dice que los propósitos de estas dos categorías embrutecen al pueblo para maniobrarlo a su capricho. Si vos te fijas, todas las cárceles de este país están llenas, la mayor parte, por gente de las clases populares. Probablemente la mayor parte se les pueda probar el delito, ¿verdad? De asesinato, de extorsión, etcétera. Pero yo a veces digo en la televisión, mira, y los millonarios que son santos todos, ¿o cómo es el volado? O sea, no hay ninguno entre los millonarios que cometa delito. ¿En qué cabeza cabe eso? Que no estoy diciendo que los induzca yo a pecar. No, estoy diciendo que el ser humano es falible, pero no solo el ser humano de las clases populares, es falible en todas las categorías. Y ahí no ves compañeros nuestros que están presos, pues, por delitos, sacerdotes. Entonces el estatus no te asegura moralidad, eso es falso. El vestido no asegura moralidad. Entonces, por lo menos el dato bruto le debe decir algo. ¿Cómo es posible que solo las clases populares son delincuentes? ¿Dónde está la cárcel para los VIP? Las riquezas pésimamente distribuidas. La de los profesionales y obreros sin pizca de sentido de responsabilidad. Fíjate lo que dice aquí, obreros, profesionales sin responsabilidad. Vas a ver que hay una crisis en los sindicatos ahorita. Unos los tienen subyugados y otros con toda la voluntad del mundo a favor del oficialismo. O sea que de los dos modos estamos fregados. Vaya, Romero, pues. Vamos a ver si ahí termina el segundo pasaje. El segundo pasaje es este, ¿verdad? Yo no he explicado esto porque para Romero él lo explica. Dice que el mayor revolucionario es el cristiano, dice él.
y al católico, así dice. Y él tiene su teoría sobre el revolucionario. Pasen adelante. Ahí tiene eso. Él tiene su teoría. Y bueno, yo creo que esas palabras en él se han cumplido. Si hay un revolucionario en sentido estricto en este país, se llama Óscar Romero. Por supuesto hay otro, ¿verdad? Hay otro revolucionario. Pero este es uno de los más respetados. ¿Cómo? Como anda con la máscara, no lo puedo ubicar, ¿verdad? Ahí está. Lo vamos a invitar, vamos a publicar un libro, bueno, vamos a presentarlo aquí también, sobre los mártires para tener más subsidios de estos. Muy interesante, hay algunas biografías que están ahí, pues, que tenemos que potenciarlas más. Estoy haciendo un comercial. El libro ya está metido en la imprenta, o sea que está en la fase final. Probablemente en unos 7 días ya lo vamos a traer aquí, lo vamos a presentar. Y allá en el hospitalito, pues ahí lo esperamos a donde hay que lleguen por ahí. Ahí lo vamos a presentar el 23 de marzo, el libro, en el hospitalito. Esto da para más. Esto da para más. Pero, no, digamos, no sé, al final si hay alguna reacción, pues me voy a detener, voy a avanzar un poco más. Voy al tercer pasaje. Y aquí sí entro yo en el tema de la cuestión que nos ocupa, es decir, la organización popular. Vaya, todo tiene un contexto. El tema de plantear la organización popular en este contexto es en la era digital. En aquella época era una época más rural, urbana y rural, pero todavía no digital. Era más análoga en ese sentido, análogo se dice, ¿va? Entonces Romero, ya vimos que el padre Romero es un ferviente detractor del gregarismo. El padre Romero sostiene un modo de entender al patriota y al ciudadano, que podría sostenerse toda una teoría pues allí. Y finalmente él tiene un documento con Rivera y Damas que entiendo yo que la segunda sesión, o sea, después de esta, le van a explicar eso estrictamente, ese documento, al cual me voy a referir ahora muy brevemente. Primero dice que para que la iglesia católica, ser favorable a la organización popular, debe ser una iglesia profética. Justamente, yo he dicho que la jerarquía católica salvadoreña sufre, y ahí me incluyo yo también, de afonía profética. Y cuando dije esto allá, estábamos en la cripta, alguien me dijo, esta no es afonía, no sé cómo me dijo, como que mutismo, a ver qué, profético. Sí, yo creo que sí es afonía, porque no es que no se diga nada, sino que se dice así, como muy débil, ¿verdad? Es una onda complicada eso, fíjate. Porque si vaya la jerarquía en este momento va funcionando un posicionamiento, al mismo tiempo sabe la noticia, un sacerdote tal abusó de menores, eso te pone el piso muy débil. Por eso el tema del ejercicio del carisma profético es una de las cosas más delicadas que hay, y en todas las áreas, que va a parar enfrente de un colectivo, para mí que es una responsabilidad eso. Después de aquí voy yo allá con los de Trini, ¿cómo se llama? Y David Rodríguez, están por ahí en un hotel en otro encuentro, ¿vale? Está bien, pero yo digo, ¿verdad? Una cosa bien importante, siguiendo a Romero, es el ejercicio del carisma profético en la defensa de los pobres, que siempre han sido los privilegiados. O sea, él lo ve en el ideal, no es que siempre hayan sido en lo histórico, pero en lo ideal dice, ellos han sido los privilegiados del Señor en la historia, y está citando a Pablo VI, que es un amigo suyo, que es un excelente pontífice, ¿verdad? Pablo VI. ¿Por qué lo cita? Porque esa fecha, que no me recuerdo qué fecha es en que está firmada esta carta, ha muerto el Papa Pablo VI. Están en los funerales cuando sale la carta. Y por eso lo citan bastante aquí. Y es su amigo, porque él fue que lo instituyó de arzobispo. A Romero fue Pablo VI. Hay una relación allí. Hay una foto en la web que ustedes pueden buscarla, que está Romero mostrándole una foto a Pablo VI de Rutilio Grande. En una misma fotografía tenés 3 santos. San Pablo VI, San Óscar Romero y al beato Rutilio Grande, en la misma fotografía. Bien impresionante eso. Hay otro cura ahí que no sé quién es.
Y pone ejemplos. Ponerle cuidado a esto, porque aquí en Montesinos, ¿a quién defendió Montesinos? A los indígenas. Y que él fue, este Montesinos, el que convirtió, ¿va?, a este otro, a Bartolomé de las Casas. Juan del Valle, Valdivieso, nadie lo conoce, fue asesinado en Nicaragua, no en este momento, en la colonia, por oponerse al tratamiento y al gobierno, al gobernador Contreras. Lo puse aquí porque suena, ¿va?, en estos días, en este tema. Viene todavía. Ahora bien, si él hubiera puesto aquí, miren, dice, defensores de los pobres, como aquí, ¿cómo es? No puté, ¿cómo se llama? Escribá de Balaguer, como los legionarios de Cristo, como aquellos que van con polainas, ¿cómo se llaman? Los heraldos del Evangelio. Entonces él se hubiera situado en una corriente, pero si él te pone estos nombres es porque él se ve en esta corriente. Pero cuando uno escribe, no escribe así, ¿verdad? Porque se ha fumado un puro marihuana, no, es que, ajá, o tal vez sí, vas a ver, ¿verdad? No, sabe mal a la salud. Entonces, iglesia profética, la iglesia que promueve la organización social no es cualquier iglesia, es la profética. Pero eso es normal que ustedes, cuando van buscando sacerdotes que les ayuden en estas cosas, o pastores, no van a ir a buscar al más recalcitrante, no tiene sentido. Eso lo busca el otro sector. Me parece como de sentido común, pues, ¿verdad? Esto es bastante largo, pero él plantea una cantidad de preguntas que a mi modo de ver tienen que ver con lo que estamos diciendo. Mira, ¿cómo juzgar las organizaciones populares independientes del gobierno? Ajá. ¿Cómo sabes cuando vos estás hablando con un sindicalista que es independiente o es favorable al oficialismo? Si para ser cristiano hay que enrolarse necesariamente en alguna organización popular que busque cambios radicales en nuestro país, o sea, si es necesario o no. Bueno, la guerra se hizo así en El Salvador. Muchos catequistas, miembros de comunidades de base se organizaron. ¿Cómo se puede ser cristiano y aceptar las exigencias del evangelio sin inscribirse en una organización? O sea, ¿es posible eso? Es decir, que yo apoyo una organización sin ser miembro orgánico de ella, sin estar en el libro. Varios de los mártires, Neto Barrera, estuvieron, digamos, organizados. Y Romero, a mí lo que me impresiona de Romero, cuando hace la homilía, siempre lo defiende. No es como otros prelados que incluso hasta la fecha, si alguien tiene un problema de nosotros, es la patada y el pozo de los leones, ahí ve cómo hacer. No, Romero no era así. Los defendía, aún cuando tenía datos de su organización. ¿Cómo debe un cristiano resolver el conflicto que surge entre la lealtad del evangelio y las exigencias no evangélicas de una organización? ¿Cuál es la relación entre la iglesia y las organizaciones? Son las preguntas metodológicas que seguramente esperaría yo en la segunda sesión pues puedan profundizarle. Como sea, yo quiero que veamos esto. Para él, para Romero, la organización no es una onda sociológica así en general, no, es un derecho humano, como el agua, ¿verdad? Como la educación. O sea, es un derecho humano. Él no lo ve como algo tangencial o marginal, sino es algo íncito a la condición de cristiano y de humano. No es mi intención ni competencia de esta carta estudiar los orígenes, la historia y los objetivos de tal manera. Solamente queremos, en la primera parte, recordar el derecho humano de organización y denunciar su violación entre nosotros. ¿Qué es lo que está faltando aquí, pues? Si de 1000 capturados, 950 son culpables, la condición de la iglesia es defender los 50 que son inocentes y además defender incluso a los que se les pueda demostrar que tengan un proceso jurídico apegado a la ley. Ahí puede llegar la iglesia y debería serlo. Entonces Romero habla de eso, confrontar las relaciones entre la iglesia y las organizaciones populares, confrontar, dice, o sea, dialogar, pues. En concreto, observamos sobre este particular las siguientes 3 anomalías. Él habla de 3 anomalías.
se discrimina a los ciudadanos, se daña a las mayorías, se provoca el enfrentamiento de los campesinos. Aquí lo he puesto literal, pero aquí hay que cambiarle a mi modo de ver de los ciudadanos. Porque él está hablando de campesinos en esa carta. Sí, por el contexto. Sí, es que la carta en la segunda sesión les van a explicar que era por FECAS y UTC. Y orden al otro lado, de la parte represiva. Así surge esta carta. No he explicado el contexto, ¿verdad? Pero en la segunda sesión les van a explicar, espero yo, ¿quién va a dar la segunda sesión? Suyapa, muy bien. Entonces, como el contexto en ese momento es de persecución a las organizaciones UTC y FECAS, que está compuesta de cristianos, se discrimina a los ciudadanos. Yo sí le encuentro actualidad, aunque no puedo extrapolar un texto que es de un año pasado, para tenerlo para acá, pero sí puedo decir que sí se discrimina a la población. Hay una discriminación, hombre, real. Y hoy es más sutil todavía. Te están discriminando y vos estás comprendiendo que te están apoyando. Ajá, en ese nivel es bien yuca, eso es bien complicado. Lástima que no tengo yo, pues, ¿cómo decirte? Como un ejemplo. Yo el ejemplo que me viene es el de los tomates. O sea, vos considerás que estás en el mejor mundo posible ahorita. Pero si es que yo a finales del 2021, noviembre, me daba 18 tomates por $1. En este mismo momento yo voy a la misma señora que me los vendía, me está dando 6 u 8. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto está valiendo? Si a uno, ¿verdad? Corresponde la proporción 18, a uno actualmente corresponde la proporción 8. ¿Cuál es el porcentaje ahí digamos, de más del 50? Porque 8 y 8 son 16, sería el 50. Estamos como por 45% de devaluación. Y por el otro lado, de encarecimiento. Si lo lees de la otra parte, ¿verdad? O sea, un tomate estaría valiendo el doble y más, estaría valiendo, ¿qué sería? 65% más de lo que valía cuando yo lo compré. Ni siquiera hace 5 años, no. Fue a finales del 2021. Pero la persona no hace esas operaciones. Puede tener $300 en sus manos y se alegra. Y compra y no anota. No anota. Y es imposible, pues, liberar a un pueblo. Pero la discriminación consiste actualmente en crear la percepción, la narrativa dominante de que estamos bien. Porque te enfoca la idea. Es decir, el cerebro lo orientan, así como Orwell, ¿verdad? En 1984, la novela, que si se lee ahorita, si se relee, es una maravilla. ¿Te parece que está hablando de El Salvador, la novela? Ajá, te tienen la mente enfocada. Ahí está la pantalla de Orwell, esa pantalla, en ese tiempo, ¿verdad? Se daña a las mayorías. Tremendo esto, fíjate, porque la gente percibe al revés, que se apoya a las mayorías. Tendría que haber indicadores, o sea, y aquí las universidades pues tendríamos que hacer mucho, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo para no contrariar al sistema dominante. Pero las universidades pueden hacer esto, demostrar con datos que eso no es verdad. O sea, me refiero a datos económicos, tal. Y esto es más evidente. Se provoca el enfrentamiento entre los ciudadanos. Sí, hombre, eso está claro. Voy a citar otras cuestiones aquí. Estamos en el tercer pasaje, me parece. ¿verdad? ¿Por qué organizarse entonces? Dice Romero. ¿Por qué organizarse? El criterio de organizarse en cualquiera de sus niveles es la defensa de los intereses, de los derechos de las personas. Y esto molesta, o sea, si alguien tiene mucho poder y aquí hay, digamos, 10 sujetos organizados, eso da problemas. Y así pues podemos fallar, por ejemplo, ¿cómo le llaman esto, hombre? Hay un problema, hay tantos problemas, ¿verdad? Pero hay uno que es el de esta gente que tienen fuentes de agua, pero que no son del Estado. Tienen un nombre preciso que me escapa a mí, me cuesta. Sí, las juntas de agua.
Tienen un gran problema porque como existe un organismo oficial que es el que cobra, ¿verdad? Y hay un sector de la población que no está de acuerdo. Y dice, nosotros queremos tener nuestro propio pozo y no estarle pagando aquí a este señor. Como que digamos que un pueblo vaya, ¿qué te puedo decir yo? Un pueblito por ahí dijera, no sé, Anamoró dijera, mire, vamos a hacer una cosa. Pongámonos de acuerdo todos. Juntemos dinero para que la primera casa de las 200 tenga paneles solares arriba, como sucede en Alemania. Y así vamos, una por una, hasta que las 200 casas se autogestionen su energía solar. Y digamos al Estado que nosotros ya no estamos interesados en pagarle. Ah, no, ahí vas a tener problemas. Porque al Estado no le interesa llevarte energía nada más, sino que le interesa lo que pagas. Y eso es un modo es una de las empresas más rentables. Ingeniero, aquí usted no puede, porque usted es especialista en esa área, ¿verdad? Nos puede ayudar. Pero si el pueblo se organiza y hace eso, prescindiendo de la burocracia del Estado y siendo más eficiente, en Alemania hay pueblos que solucionan su problema aquí, en este pueblo. Cuando todos han solucionado su problema de energético, ¡pling!, tienen conexiones para el otro pueblo y le pasan energía al otro pueblo o le venden. No importa, precioso. Pero el tema aquí es, está en esto, esta parte aquí es delicada, lo que está diciendo Romero. Y Romero y Rivera y Damas, porque ahí están escribiendo los dos, porque dice aquí, estén estos o no en una determinada legislación o interpretación de ellos. Está diciendo los derechos, sí es cierto, tienen que estar codificados, o sea, en los códigos, pero dice, aunque no estuvieran en los códigos, nosotros debemos defenderlos. Aunque no hubiera una ley. Ajá. O sea, aquí es un poco anarquista. Ahí hay un anarquismo tácito. Yo no lo diría en otra parte, solo aquí, ¿verdad? Entre amigos. Así es subversivo en el sentido más literal. Por eso fue que lo mataron, sino esto mismo fue lo que aplicó en la prédica cuando les digo a los soldados, ustedes no disparen si van contra una ley, digamos, injusta. Es lo mismo. Aquí está Romero en ello. Nadie puede, por tanto, privar a los hombres de ese derecho. O sea, Romero está totalmente de acuerdo con la organización. Quiero llegar aquí. Vamos a ver. Sí. Dice Romero que la organización popular es un signo de los tiempos. Esta es una categoría técnica de la teología, que quiere decir una manifestación especial de Dios en la historia. O sea, él le da categoría teológica a la organización popular. O sea, dice que es un signo de los tiempos. Ustedes pueden traer aquí a otro especialista que ha desarrollado más esto y que les explique qué es eso. Signos de los tiempos son todas aquellas manifestaciones que retan a la iglesia a desarrollar su capacidad y su obligación de discernimiento, que es un proceso importante. De frente a los signos de los tiempos se requiere discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Análisis. Discernir y orientar son los dos verbos que corresponden a signo, ¿verdad? A signo de los tiempos. Hay distintas clases de tipos de signos de los tiempos. Romero es un signo de los tiempos, porque hay un quiebre en él. El episcopado en Romero ya no funciona igual que como funciona el funcionalista, el orgánico. No, ese es un tipo especial de obispo, o sea, es radical. Imagínate todos los obispos al nivel de Romero. No, hombre, esta vaina se pone buena, ¿verdad? Se pone bueno eso. Entonces, pero se necesita ante el signo un proceso de análisis. No ir a lo loco, sino que necesita discernir. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa esto? Finalmente, el cuarto pasaje, el tercero lo recuerdo, y está un poco largo, elogio de la organización popular en Romero, o sea, él está de acuerdo. Ahora bien, finalizo yo con un estímulo, digamos, una provocación a adentrarse más en este documento del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti. ¿Qué significa todos los hermanos, verdad? Tutti. Todos los hermanos.
que es un argumento estrictamente político, de teología política. Tiene varias cosas que se pueden aprovechar. Entonces, a mi modo de ver, no pueblo. Pueblo sí se puede utilizar, ¿verdad? Cuando uno está exhortando, hablando, etcétera. Pero cuando quiere ser más incisivo, es ciudadanía. O sea, el principio dialéctico dice que ante el término populista, pueblo, hay que oponer ciudadanía. Ciudadanía. ¿Verdad? Aquí son los ciudadanos los importantes, no la masa amorfa del pueblo, no, los ciudadanos son los que pueden, sostienen al Estado. Dice Francisco, aquí es el Papa Francisco, ¿verdad? Que hay nuevas formas de colonización cultural. Se licúa la conciencia histórica. Este es Francisco ya, aquí propongo yo algo más de apertura. Se licúa la conciencia histórica. Ustedes saben que historia tiene que ver con memoria, ¿verdad? Vamos a ver, yo ya he explicado esto, lo voy a hacer con calma. Para memoria, para verdad, nosotros tenemos varios términos. Uno es veritas. Esta es la concepción latina. Verdad, veritas, que es la más canónica, la jurídica. Y veritas es la adecuación del entendimiento con la cosa. De tal suerte que yo estoy viendo una cajita aquí y veo las características que tiene y yo puedo asimilarla en mi mente. Hay una adecuación del intelecto con la cosa y de la cosa con el intelecto. Eso es aristotélico tomista. A eso nosotros le llamamos verdad. Si yo digo lo que tenemos aquí no es una cajita, sino que es un cuzuco, eso ya genera un problema de adecuación. En ese sentido, yo estoy falseando la verdad en el proceso de adecuación. Pero hay otro concepto griego que es el de la verdad. Aletheia. Este es más complejo, pero es fascinante. Mucho más fascinante, porque este es más jurídico. Pero perdón, aquí es una L. Aletheia. Fíjate que hay 5 ríos en la mitología griega. Está el río Lete, el Cosito, está el Flegetonte, está Estigia, son 5, no me recuerdo ahorita. Pero el que nos interesa es el río Lete, porque el río Lete, todo el que tocaba las aguas del río Lete, ¿qué le pasaba? Se le olvidaba todo. Y en el inframundo lo utilizaban como un recurso didáctico. Cuando alguien moría y tenía que pasar a un estado distinto de existencia, tenía que tocar el río para que eliminara como una computadora todo el pasado de su vida e iniciara otra vida, como la reencarnación, más o menos. Pero aquí estamos en la mitología griega. Podría ser el principio de la reencarnación. Entonces, aletheia, si nosotros en el lenguaje convencional decimos que verdad se opone a qué cosa en el lenguaje convencional, a mentira, en su forma originaria no es así. En el rigor semántico, lete no es mentira. Lete es olvido. Por tanto, la verdad no se opone a la mentira, se opone al olvido. Esto es un gran descubrimiento, fíjate. Por eso es que tenés que entender por qué el que está en el poder dice los acuerdos de paz son una farsa. Tenés que olvidarte de ellos. Pero cuando eso se logra, cuando te borra la memoria, él puede contar con una generación distinta, así como los muertos que tocaron el agua del río Lete. Yo pregunto, ¿ustedes están muertos o están vivos? Es una pregunta retórica, es retórica, ¿eh? No hay que responderla. Si uno está muerto, no significa que esté muerto, significa que ha olvidado en este contexto. Si uno está vivo y recuerda, entonces está vivo en sentido estricto. No puedo ir más allá de esta explicación, no tengo el tiempo, pero es importantísimo el concepto de memoria, ¿verdad? Y el concepto de verdad que nosotros asumamos en un análisis para poder, digamos, estar en un argumento que tenga sentido. Bien, avanzo. Esto es muy largo, no debería ponerse un texto tan largo en una clase, pero aquí está el 15.
Fíjate lo que dice. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Es un método. No lo digo yo, lo está diciendo el Papa Francisco. Por diversos caminos se niega a los otros el derecho de existir y a opinar. Vos opinás en el Twitter, en el Facebook, y te llueve. Estiércol. Y para ello se acude a la estrategia de, mira, ridiculizar. ¿Y quiénes son? Dijo, esto de gato encerrado, dijo una vez. ¿Quiénes son? Dijo. Yo nunca había oído eso, dijo. Sospechar. Ser Carlos. Este 15 es potente, en Francisco. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo, Julio. Pero te digo que te interesa este Fratelli Tutti. Ajá, porque aquí vamos a lo inmediato. ¿Por qué? Porque la concepción del tiempo en la era digital es igual e idéntica al post del Facebook. Si en los primeros 30 minutos tiene ya 200 likes, ese post vale. Pero si después de media hora no tiene ninguno, quítalo. Porque ahí el tiempo ya te comió. Ustedes me van a decir, pues sí, pero tal vez el argumento es serio. No nos interesan los likes. No me hagas con eso. Estamos hablando de la concepción del tiempo, que es inmediatista. Es un presente sin historia. Y eso se impone no solo en lo digital, sino que se te impone aquí, en la cabeza. O sea, es una tendencia cultural inmediatista. A esta gente no le interesa el largo plazo. El único largo plazo que le interesa es mantenerse en el poder para el beneficio económico. Porque él está hablando del desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente, cuestionamiento y confrontación. Estoy llegando al final. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto por la realidad, dice el Papa. Ahora me dice Juan que veníamos por la calle y una muchacha preciosa estaba ahí riéndose con su celular. Se reía. Y entonces me dice Juan, imagínate a lo que hemos llegado, ya las mujeres no se ríen con nosotros, ¿ves? Hoy se ríen con los aparatos. Ajá. En ese nivel estamos. Es que somos algo feos, le dije yo. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. La agresividad, no solo lo positivo. Conviene reconocer que los fanatismos se llevan a destruir a otros, son protagonizados también por personas religiosas. Ahí lo vemos en las redes. Mismos cristianos atacándose entre ellos, así a lo macho. ¿Verdad? Tremendo, ¿eh? Papá lo sabe. Aquí creo que termina. Yo no he dado aquí unas líneas. Yo solo he querido mostrar que para Romero la organización popular no es algo accesorio, es un derecho humano y es algo teológico. Él lo considera un signo de los tiempos. Apoyados en esas dos categorías, nosotros podríamos sustentarnos, pues, en el magisterio de Romero para sacar adelante un proyecto. Y me gusta eso, lo puse a propósito, Julio, esto, de que nosotros no estamos aquí para un proyecto inmediatista siguiéndole el discurso al consciente dominante. Sí necesitamos organización, pero bien puesta. Sí creo que es importante como podemos sentarlo bien. Por ejemplo, alguien ayer ponía en un chat, ¿cuántos Twitter vamos a necesitar para que liberen a los presos que están de manera? Nosotros lo que necesitamos es otra cosa. Muy bien. Organizarnos. Sí puede, mira, Julio, yo creo que sí ahí puede hacerse presión desde un dispositivo. Ajá, pero las personas reales, o sea, también nosotros, dice aquí, esto es eyacuriano, aquí el Papa es eyacurí yacuro. Hagámonos cargo de la realidad, que son los tres elementos que presenta eyacuría. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos con la realidad y encarguémonos de la realidad. Cargar, hacerse cargo, ¿verdad?
hagámonos cargo, carguemos, y el otro es, hagámonos cargo, carguemos, y el otro se me olvida, pero son tres. Cargar, sí, ahí está. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Bueno, ahí termino yo. Yo diría esto. O sea, yo creo que se ha demostrado suficientemente el aprecio que tiene Romero por la organización popular en dos sentidos, ¿verdad? En el sentido como derecho humano y en el sentido teológico. Para seguir avanzando en esto, pues yo tendría que seguir trabajando pues, con ustedes, ¿verdad? En el tema del patriotismo revolucionario de Romero. Y aparece este documento que podrían ustedes considerarlo para que se pueda analizar en algún momento. Sí, que es uno de los últimos que él sacó y es para sustentar el tema de la ciudadanía, de frente a las categorías más pagas de pueblo y todo eso. Bueno, ahí estoy yo. Muchas gracias por la atención. Sí. Vamos a abrir participación para empezar en preguntas. Vamos a recogerlas de una vez, las inquietudes que tengan, ¿verdad? Después vamos a seguir el debate, después del receso, pero ahorita aprovechando que nos acompaña todavía el padre Chopin, quienes tengan preguntas, inquietudes, vaya, ya le doy la palabra. ¿Quién más? Voy a recoger de una vez las... Sí. Pedro, Elena, Pedro. Dos, nada más. Vaya. Entonces, primero Elena. Ya. Bueno, yo solamente en el término de ciudadanía me entra un poco de dificultad entre pueblo y ciudadanía, porque ciudadanía, y yo tengo idea que no incluye niños y jóvenes, sino que incluye una determinada condición, ¿cómo se llama? Legal, ¿verdad? De ciudadanía, nada más. ¿Cómo hacer para incluirlos a todos? Porque en esto actual hay muchos niños y jóvenes también involucrados. Sí, yo también quería discutir alrededor de eso, ¿verdad? De la categoría de ciudadanía, que me parece que está bien, ¿verdad? Pero no necesariamente en negación o en confrontación con la categoría pueblo, o al menos no todos los sentidos de la categoría pueblo, porque tiene muchos sentidos, y usted también lo dijo, ¿verdad? Yo sí creo que en esa línea tenemos que distinguir el uso que se le da a la categoría pueblo como sinónimo de población, ¿verdad? Porque el pueblo no es población, al menos no en un sentido más consecuente, digamos, ¿verdad? El pueblo, y aquí retomando a Enrique Dussel, ¿verdad? Sería el bloque social de las capas oprimidas, ¿verdad? Eso ya le otorga otro sentido completamente distinto, ¿verdad? Porque ya pueblo ya ni siquiera es tampoco los opresores, ¿verdad? Y eso ciertamente podemos decir de que el pueblo o las personas que componen el pueblo son hoy por hoy considerados ciudadanos siquiera de segunda, tercera, cuarta categoría, o ni siquiera considerados ciudadanos, ¿verdad? Porque por ahí entra el asunto que creo que podemos ir discutiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es devolverle al pueblo, ¿verdad? Que el pueblo debe de volverse ciudadano, ¿verdad? En ese sentido. Y asimismo a los que sí tienen esta categoría y que sí gozan y hasta superan todos los beneficios que les da la ley, ¿verdad? Que como ya dijimos, hasta ni siquiera la necesitan, ¿verdad? La necesitan para oprimir a los otros, ¿verdad? Pero ellos mismos no la respetan, que es lo que ya decía, de que los ciudadanos de primera, entre comillas, ni siquiera son enjuiciados, ¿verdad? Ni siquiera están en las cárceles. Entonces, haciendo esas salvedades, yo creo que se puede también entrar a la discusión, ¿no? No, yo creo que quisiera es más, profundizar más. Yo le pongo otra categoría, sociedad civil,
para sociedad civil, ciudadanía y pueblo. O sea, hay que profundizar más en eso porque, sí, la categoría pueblo, a las clases dominantes la manosean a su conveniencia. Pero sabemos que el pueblo, en su momento determinado históricamente, tiene derecho a organizarse, no solo ellos, no como nosotros, como pueblo. Pero deberíamos de profundizar más eso, esas tres categorías. Yo creo que sí hay diferencias, ¿ya? Pero creo que a veces no es muy útil poner a pelear las palabras, ¿ya? Sino que trabajemos en el mundo de los conceptos. Es obvio que en términos de sectores populares, el único reconocimiento ciudadano que tienen es que reciben el DUI, ¿verdad?, a determinada edad. Pero de ahí no hay derecho a educación, no hay derecho a diversión, no hay derecho a la salud. Bueno, prácticamente vive sin derecho. En las sociedades europeas la cuestión ciudadana es distinta, especialmente cuando existió el estado de bienestar, o sea, que sí aseguraba ciertos niveles de derecho. Pero lo que decía Elena también tiene, ¿cómo se llama? Digamos, como peso, pues. Es decir, los infantes, por chiquitos que sean, tienen derecho. El derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la alimentación, el derecho a tener un hogar. Es decir, que hay. Ahora, ¿el Estado te reconoce o no te reconoce? Ese es el pleito. Ahora, yo creo que, en definitiva, un pueblo que luche y que avance, se reivindica ni modo ante el Estado. Y precisamente es una de las cosas que tiene que modificar y tiene que cambiar. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, un proceso de liberación, implica darle vuelta al Estado que no nos permite la liberación y construir uno nuestro, que no es cualquier cosa. Ahí donde a veces hay equívocos, ¿verdad? Que nos agregamos a proyectos que no son los nuestros, ¿verdad? Y hay como un poquito de desconfianza en no poder crear nuestros propios proyectos. Que yo creo que eso nos reivindicaría ambas cosas, ¿verdad? El carácter de ciudadanos, las demandantes, sujetos de derecho, y la dimensión pueblo en términos de categoría política. No en el concepto llano así del pueblo, los explotados y los oprimidos. La última para cerrar, porque yo... Che. Bueno, yo solamente quería un comentario breve sobre los signos de los tiempos, ¿verdad?, que hablaba la proliferación de la organización popular en esos momentos era una cuestión fundamental para las transformaciones sociales. Entonces, él lo veía como, digamos, como eso, ¿verdad?, como un signo de los tiempos, pero hoy identificar, ¿verdad?, un signo, ¿verdad?, de los tiempos hoy que nos ayude, digamos, a poder soñar una sociedad diferente, que la podemos también nosotros contribuir a transformarla. Digo esto porque hay una concepción también escatológica de parte también de la iglesia o de la religión a decir que estas son profecías que están cumpliendo. Entonces creamos un sujeto más orientado a no hacer nada o a decir estas cosas van a suceder porque así están escritas. Entonces hay una cultura también, y venimos de una cultura espiritualista que profundiza más ese sentido religioso de las cosas. Sí, no, mira, es que estas instancias son bien importantes, porque estas instancias son bien importantes porque nos ayudan a nosotros los que estamos en la parte académica y científica, para tener un reflujo por parte de la población. Por ejemplo, cuando se dice que aquí el concepto que entra en crisis es el de democracia, porque cuando hablamos de este debate es cuando hablamos de quién tiene derechos y quién no, es la concepción del modelo democrático que se impone. En este caso, evidentemente, ¿verdad?, los niños, o sea, los menores de edad, no ejercen el sufragio, porque la democracia nuestra es representativa y hay que ir a votar, y no es un voto directo, ¿verdad?, sino que es representativo. Entonces, ahí entra
tenemos el primer debate. O sea, esto es pertinente totalmente. Entonces, cuando nosotros entremos a relacionar categorías, pueblo, ciudadanía, sociedad civil, etcétera, tendríamos que hacer acotaciones en esa línea. Es decir, ¿cómo aseguramos nosotros en este modelo democrático que los menores de edad no van a ser vulnerados? Tema delicado, muy delicado. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando yo hablo aquí de ciudadanía es porque estoy oponiendo a la forma populista que se usa de la categoría pueblo, tal vez no del pueblo histórico real, pero sí es necesario entrar en esos posicionamientos. Y el tema de volverse ciudadano, sí, eso es muy importante. Es decir, vos podés ser miembro de una sociedad y no tener conciencia hasta dónde llega tu condición ¿verdad?, de miembro de este pueblo. En este sentido, y luego finalizo, ¿verdad?, con cosas importantes como es el tema de los signos de los tiempos. Eso sí, el signo de los tiempos es eminentemente escatológico. Y la escatología, tanto en teología como en las corrientes de izquierda, es esencial. El tema del escatón, la concepción del tiempo histórico y de como lo querrás ver, es esencial, no podés saltártelo. Por tanto, esto de los signos de los tiempos, aquí se trata no solo de un asunto teórico, sino de verificar en la realidad histórica qué signos encontramos que estimulan, digamos, nuestra reflexión. Y esta reflexión va en dos líneas. Una es la teología política. No se puede hacer desde cualquier teología, sino que de una teología que se implique en el hecho político. Y dos, tenemos que volver sobre el tema de cómo estamos entendiendo el modelo democrático en este país. Esas son las dos cosas que a mí me parece que son bien. Mi sugerencia es que se profundice un poquito más en este documento del Papa Fratelli Tutti. Aquí pues hay muchos teóricos como Simon Bauman en el tema de ciudadanía, como lo decía la compañera, porque Bauman entra en ese tema, pero aquí no todos son ciudadanos, dice, ¿verdad? Pero tal parece que como los ciudadanos son los que deciden, tendríamos que formar bien al ciudadano para que nos asegure ese otro derecho de los menores. O sea, el tema da de sí, ¿verdad? Yo les quiero agradecer, pero ahí están los otros compañeros allá. Me voy a escapar. Muchas gracias. Bueno, cerramos de momento para ir al receso y regresamos al debate y al cierre de la sesión. Muchas gracias.